Estoy buscando un camino largo que me lleve hasta una luz intensa, que me haga conocerme tanto, que no pueda escaparme nunca. Estoy buscando la verdad oculta, una puerta hacia el amor eterno. Estoy buscando a mi ser antiguo, el laberinto de mis otras vidas. Ah. Estoy buscando una dulce sombra que me acompañe cuando el sol se esconda, un punto blanco en el firmamento que sea la casa de todos mis sueños. Estoy buscando la energía pura que me ilumine para dar ternura, dejar mi cuerpo tendido en el pasto, llevar mi alma donde está tu astro. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo, mi fe ceniza que se lleva el viento, para encontrarme contigo en el cielo. Busco una huella en el pasado incierto que sea la clave de todo este miedo. Busco palabras en el diccionario para poder decirte que te amo. Busco mis estructuras en el cielo y todavía no conozco el suelo. Estoy buscando un encuentro cercano que me libere de mi propio fango. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo, y ser ceniza que se lleve el viento, para encontrarme contigo en el cielo. Estoy buscándote a ti. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro programa educativo Dialoguemos de Salud. Como todos los jueves, 20 horas, por la página de Facebook de Primer Reporte, presentamos nuestro programa con índole educativo en el cual mostramos la realidad de las enfermedades que adolece nuestra población y la cual nuestro objetivo como salud es principalmente educar e informar. El día de hoy nos acompaña un invitado de lujo, mi querido nutricionista, dietista, Mario Eduardo Coronel, con el cual vamos a hablar un tema muy importante, lo que es la alimentación saludable, en un grupo que hemos venido conversando de las patologías que suceden en las personas con diabetes. Mi estimado Mario, muy buenas noches. Salude por favor a nuestro público. Muy buenas noches para todos ustedes. Realmente es un gusto, Alvarito, el poder estar aquí y más que todo haciendo lo que nos gusta, educando a las personas sobre salud, sobre nutrición y más que todo la prevención, que es el pilar fundamental para evitar tanta enfermedad. Así es, mi estimado Mario. Bueno, no nos olvidemos que Dialoguemos de Salud, como todos los jueves, está siendo retransmitidos por la red Ecuasur FM. Mis grandes amigos Jorgito Pereira, Mauricio Cabrera en Cariamanga retransmiten nuestro programa Dialoguemos de Salud. Igualmente Diario El Amazónico en Zamora retransmite nuestro programa. Como ustedes saben, este es un programa de interacción entre ustedes, nuestros amigos y seguidores, nuestros pacientes, con nuestro invitado el día de hoy, Mario, por lo cual cualquier pregunta de cualquier índole, por favor, hacerla a nuestras redes sociales a través del Facebook o bien por nuestro WhatsApp. Mi estimada, ¿podríamos poner la segunda diapositiva, por favor? En la diapositiva podemos observar cómo nuestro estimado invitado, él tiene el título de nutricionista dietista, diplomado en nutrición renal, docente del Instituto Tecnológico Bolivariano, miembro de ANE, la Asociación de Nutricionistas del Ecuador, y a su vez es presidente de la Asociación de Nutricionistas de Loja. Tiene su consultorio en el Medi Hospital. ¿Dónde te encontramos, mi estimado Mario? Bueno, me localizan en la clínica Medi Hospital, en el consultorio 201,
También pueden solicitar citas en el Centro de Especialidades Reina del Cisne y en el Centro Médico del Padre Julián Lorente. Excelente, mi estimado Mario. Cuando nosotros hablamos, nosotros hace unos ocho programas atrás venimos hablando de la problemática de la diabetes. Hemos hablado del problema de la retinopatía, nefropatía, de lo que es el pie diabético con las neuropatías, y quisimos abordar también lo que constituye la nutrición, porque ese es un pilar fundamental dentro de lo que constituye el manejo adecuado de las enfermedades, como tú en algunos talleres que nos has apoyado, mi estimado Mario, con el club, hemos podido aportar con esta información. Ahora, cuando nosotros hablamos de nutrición, ¿a qué nos referimos, mi estimado Mario? Bueno, aquí tendríamos nosotros varios conceptos dentro de nutrición. Uno de ellos es el cómo la alimentación interviene dentro de la población en sí. De hecho, yo estaba revisando un poquito estadísticas de aquí del país y justamente me sorprendió porque el 7.3% de la población del Ecuador ya padece diabetes. Entonces estaríamos hablando de que 1.300.000 personas de nuestro lindo Ecuador son diabéticos y muchos de ellos no lo saben, no han sido detectados, continúan con malos hábitos alimenticios. Entonces, eso estudia la nutrición. También aquí podríamos hablar de otro proceso que es el alimentación, que en sí la alimentación como tal es un proceso voluntario y educable. Entonces es ahí donde nosotros como nutricionistas y personal médico básicamente intervenimos dentro del paciente, es decir, indicamos el cómo comer, el qué comprar, el cómo preparar, el cómo hacer y el cuándo comer, porque vemos que dentro de nuestra población de aquí de Ecuador y en especial de aquí de la provincia de Loja, manejamos nosotros unos malos hábitos alimenticios desde la compra, desde el proceso de adquisición de los alimentos, posteriormente en la preparación de alimentos, en la combinación de esos alimentos y finalmente en el cómo comer. Entonces, es el conjunto básicamente de todos estos procesos que nos llevan a sobrepeso, obesidad y como regalo adicional, digamos, a la obesidad, tenemos diabetes, tenemos hipertensión, tenemos problemas cardiovasculares y un sinnúmero de otras molestias, inclusive de índole motriz. Por ejemplo, dolor de rodillas, dificultad al caminar, dolor de espalda. Entonces, todo eso viene acarreado justamente por estos malos hábitos que genera un mal proceso de alimentación. Excelente, mi estimado Mario. La diferencia está totalmente clara. Una cosa es nutrición, otra cosa es la alimentación saludable. Ahora, en un paciente que tiene diabetes, ¿cuál sería el impacto de que él establezca una alimentación saludable? Ya, aquí viene el manejo interdisciplinario de ese paciente diabético, porque justamente nosotros como nutricionistas podemos darle una alimentación variada, equilibrada, completa, en función a ese paciente, pero también viene el manejo, digamos, médico en cuanto a la insulina que debe tener. De hecho, en algunos pacientes con los cuales hemos trabajado en conjunto con algunos médicos de aquí de la provincia, hemos visto que el manejo nutricional pasa a ser el pilar de control de diabetes de nuestros pacientes. Entonces, es el comer un poco más variado, es incluir de pronto alimentos que no se consumen normalmente, que son hortalizas, frutas, verduras. Si usted se fija en las canastas de la población en general,
Las hortalizas, frutas, verduras es lo que menos compramos. Si vemos en los carritos de supermercado es lo que menos se compra porque justamente vamos hacia productos que son procesados, ultraprocesados, y eso sí dificulta, digamos, este proceso de alimentación y posterior nutrición de nuestros pacientes diabéticos. Excelente, mi estimado Mario. Ahora, nosotros tenemos a nuestro paciente que tiene diabetes y como parte de la estructura propiamente del manejo del mismo, como médicos de atención primaria, cuando nuestro paciente llega a la unidad de salud, se le da algunas recomendaciones. Tú como nutricionista, Mario, y como dietista que eres, ¿qué alimentos restringes principalmente a los pacientes que tienen diabetes? En este caso, pacientes que son diabéticos, tenemos que restringir todo lo que son azúcares simples. Entonces, ¿a qué me refiero con azúcares simples? Ahí viene el azúcar blanca, azúcar morena, azúcar rubia, panela, inclusive la miel de abeja. ¿Por qué razón? Porque es un azúcar que si mi paciente diabético consume, inmediatamente la glucemia se le incrementa y después es muy difícil, digamos, el control. ¿Qué más suprimimos? Todo lo que implique repostería y panadería, en especial estas ricas tortas bañadas con cremas, con chantillis, con chocolates. Lógicamente todo ese tipo de productos tienen azúcares simples. Entonces, azúcares simples para mi paciente diabético, no. Muchos médicos suelen restringir carbohidratos en general, es decir, al paciente como tal le dicen: usted ya no puede comer arroz, no puede comer papas, yucas, pero un paciente bien controlado, bien manejado, sí puede comer en porciones pequeñas, porque justamente nosotros como nutricionistas, ¿qué es lo que hacemos? Valoramos al paciente, peso, talla, vemos el requerimiento de ese paciente y le damos la dieta en función a ese requerimiento. Entonces, es decir, si mi paciente diabético necesita unas 1600 calorías, yo le calculo las 1600 calorías incluyéndole el arroz, incluyéndole papas, incluyéndole carbohidratos de índole complejo, que lo que hace es que la glucemia de mi paciente vaya de a poquito, ¿sí? Es decir, vaya incrementándose muy lentamente y más la actividad física que de ley tiene que hacer, prácticamente es un paciente bien controlado. Excelente. Dentro de lo que constituye Mario y ciudadanía, pues todos conocemos lo perjudicial que a un paciente diabético ocasiona el azúcar, como tú dijiste, los azúcares simples, es decir, aquellos productos que yo los ingiero y no pasan ni 10 minutos y ya están libres esa glucosa, por lo cual nos asciende el azúcar inmediatamente. Y dentro de eso también la sal. ¿Qué opinas tú de la sal? ¿Debemos restringir? ¿Cuánto debe consumir un paciente con diabetes para nuestros amigos que están en la sintonía de Dialoguemos de Salud? Ya, según la Organización Mundial de la Salud, básicamente nos ha restringido a 5 gramos de sal al día para personas normales. Ahora, aquí tendríamos nosotros que hacer una diferenciación. Pacientes que son diabéticos con problemas renales, yo tengo que bajar inclusive de esos 5 gramos a unos 3, 2, 1 e inclusive dependiendo del estadio hasta 0 de sal. Entonces, y con pacientes diabéticos que no tienen, digamos, hipertensión, simplemente son diabéticos, yo me podría manejar en el rango de 3 a 5 gramos. Entonces, ahí viene un poco, digamos, la valoración que tanto médicos como nutricionistas hacemos al paciente y vemos no solo el cuadro que es diabético, sino de pronto me viene un paciente que es diabético, hipertenso, con problema renal y encima de eso con algún problema gastrointestinal o con problemas del corazón. Entonces ahí nosotros tenemos que enfocarnos con la dieta, no solo en la parte diabética, sino en la parte
de las otras patologías que tiene el paciente. Ahora, tú dices 3 a 5 gramos. Para que nuestra población entienda cuánto representa 3 a 5 gramos, por ejemplo, tenemos la cuchara grande, que decimos la sopera, tenemos la cucharita con la que meneamos el café, tenemos la cucharita, inclusive la del té. Ya, ¿Cuál es la que tú nos ya, justamente la del té, y es a ras, o sea, la cantidad de sal que se debe consumir es esos 3 gramitos de esa cucharita distribuida en todas las comidas. Y también ahí tenemos que valorar la sal escondida dentro de los alimentos. Entonces yo puedo estarme cuidando, yo puedo en casa decir, sí, yo le bajé la cantidad de sal a mi comida, pero sin embargo estoy comiendo galletas, estoy comiendo pan, estoy comiendo otros productos, digamos, semiprocesados, procesados o ultraprocesados, y el contenido de sodio es el que me está perjudicando. Entonces yo ahí tengo que tratar de ver alimentos que tengan un contenido de sodio, digamos, por debajo de los 300 miligramos. Y si ya tengo problemas de índole renal, por debajo de 150 miligramos. Es decir, que no solo tenemos que valorar lo que es la cucharita fraccionada durante todo el día, sino también la cantidad de sodio que nos consumimos a veces en productos. Por ejemplo, si van a un supermercado y se compran unas galletas y dice alto en sal, ¿cuánto equivale eso? Justamente ese alto en sal no solo es por la sal añadida, sino también es por el bicarbonato de sodio, por algunos compuestos que se le pone a los alimentos también para la conservación o la preservación, digamos, entre ellos nitrato de sodio, ¿sí? Que a mis pacientes, por ejemplo, les puede estar perjudicando esto. Ahora, el contenido de sodio de estos alimentos, lógicamente, si nosotros vemos alto en sodio, por lo menos deberá estar siquiera unos 500 o 600 miligramos de sodio. Entonces, es bastante para una porción. Estaríamos hablando de casi un cuarto de cucharita de lo que yo debería comer. Entonces, solo ahí en ese producto. Solo en ese producto. Excelente. Mi estimado Mario, hablamos de la sal. Ahora, ¿qué cantidad de azúcar nosotros deberíamos recomendarle o restringirle a nuestro paciente que tiene diabetes? Ya, en el caso de pacientes diabéticos, yo diría el consumo de azúcar a 0. ¿Sí? Va a sonar un poquito difícil para nuestros pacientes diabéticos cuando le dice usted ya no puede consumir azúcar, pero es la triste realidad, ¿sí? En población en general, digamos que no padecemos diabetes, igual la Organización Mundial de la Salud nos restringe a un 5% del requerimiento diario. ¿Esto qué significa? Significa que yo, como persona que no tengo diabetes, debo consumir unos 25 gramos de azúcar en el día. Esto significa unas 2 cucharadas grandes y una cucharada pequeñita. Eso en el día. Pero si toda la población como tal podemos dejar de consumir azúcar, es mucho mejor. Entonces ahí viene una de las grandes preguntas que me suelen hacer en consultorio. Soy diabético, ¿puedo consumir miel de abeja? Es que es saludable, es natural. No, tampoco no puede. ¿Por qué razón? Porque la miel de abeja como tal tiene fructosa y la fructosa es un azúcar simple. Entonces, si usted como diabético consume miel de abeja, lógicamente también le va a subir la glicemia. Entonces, no debemos cambiar un azúcar por otro azúcar. O sea, no le etiquetemos al azúcar blanca como la mala y a la panela y a la miel de abeja puedo consumir. Entonces, ahí vienen el uso de sustancias que me van a ayudar
a darle ese sabor dulce que encontramos muchísimos dentro del mercado. Muy bien, Mario. Ahora, hablamos del etiquetado en lo que fue la sal. Ahora, ¿qué quiere decir más o menos el etiquetado cuando dice alto en azúcar? Cuando vamos a los centros comerciales, y eso es algo bueno que nuestro Ministerio de Salud ejecutó, que fue el etiquetado. Somos apenas 3 países a nivel de América Latina que tenemos el etiquetado, por lo cual, con el objetivo principalmente de disminuir el consumo de ciertos productos ricos en sal, en azúcar y en grasas principalmente. Cuando hablamos de azúcar, ¿qué quiere decir ese alto en azúcar? Ya, ese alto en azúcar nos indica que puede tener sacarosa o azúcar común, puede tener fructosa, puede tener sucralosa, que es un derivado, digamos, del azúcar, puede también contener otro tipo de azúcares, entre ellos algunas variedades de melazas o de mieles. Entonces siempre es importante que nosotros revisemos y leamos bien las etiquetas de los productos que nosotros consumimos. Puede no decir azúcar, pero en vez de azúcar se está utilizando, por ejemplo, jarabe de maíz. Entonces ese jarabe de maíz también es un edulcorante que va a hacer que me incremente la glicemia en pacientes diabéticos. Entonces ahí viene el educarnos en saber leer adecuadamente, no solo el valor nutricional, no solo el semáforo, sino también los ingredientes. Entonces, muchas veces todo lo que diga jarabe de, eso es azúcar. Y ahí es donde, digamos, la industria alimenticia nos mete gol. Claro. A los consumidores, porque leemos la etiqueta y no encontramos azúcar y decimos, no, sí puedo. Pero tiene otro tipo o otras variedades de azúcar. Mario, aquí hay siempre algunas preguntas que en consultorio nuestros pacientes nos hacen y dice, doctor, yo sí de vez en cuando me tomo una colita, pero doctor, me tomo de la buena, dice, porque como dice cero, cuando dice de dieta, ¿tú qué opinas de eso? Ya, a ver, todo depende el tipo de edulcorante que se utilizó para endulzar esa bebida. Entonces yo tengo que leer las etiquetas y ver exactamente si es que es un edulcorante cero, sí, que hay muchos, entre ellos tenemos la stevia, tenemos también el aspartame, sí, que esos realmente son cero, esos sí son cero. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que revisar o tener presente cuáles edulcorantes realmente son los 0 calorías, los que no me van a incrementar la glicemia y cuáles sí. ¿Sí? Entonces dentro del mercado nosotros tenemos, por ejemplo, la stevia, como les decía, tenemos el aspartame y les voy a... yo sé que no debería dar marcas específicas, pero como para que ustedes le identifiquen en casa, por ejemplo, tenemos el NutraSweet, tenemos la stevia en gotas, la stevia en polvo, tenemos también una variedad de sucralosa, tenemos el VitaSweet y una serie de azúcares, digamos, que eso sí les podríamos nosotros considerar de dieta. Ahora, en estos edulcorantes que mencioné, que la gran mayoría de médicos, nutricionistas, solemos recomendar a nuestros pacientes, se ha venido dando una serie de mitos, entre ellos, no consumas de esos edulcorantes porque produce cáncer, ¿sí? Y de hecho es un mito muy regado a nivel de toda la población. Hemos revisado algunos estudios y de hecho no hay uno que compruebe realmente que
estos edulcorantes como tal generen problemas como cáncer o alguna malformación o algún tipo de problema dentro de la salud. Entonces, son mucho más seguros, digamos, para nuestros pacientes diabéticos. Ahora, ahí viene siempre la opción, elijamos siempre lo más natural. Si me puedo ir acostumbrando poco a poco a consumir las bebidas sin azúcar, es mucho mejor, ¿sí? No esperemos siempre el tener ese saborcito dulce. Entonces, Mario, hablando de los edulcorantes, y esto es una pregunta también que en consulta a todos nuestros pacientes nos hacen. Doctor, ¿puedo consumir en vez del azúcar la stevia? ¿Tú qué opinas de eso? Porque es muy difundido eso del cáncer, que nos indica inclusive que la fisiología humana solo está preparada para el sabor dulce por un lado, el sabor salado por otro lado, pero como la stevia no forma parte de eso, entonces nuestro organismo funciona o interactúa de una manera anormal ante productos como estos, como tú dijiste, el cáncer. Sí, bueno, en el caso del consumo de stevia, de hecho a mis pacientes yo les suelo recomendar el consumo de stevia, pero ojo, aquí el consumo de stevia es siempre revisando la etiqueta que diga 100% glicolizado steviado o glicolizado de stevia. Eso me garantiza que esa stevia que yo estoy consumiendo es 100% pura. Muchas veces me venden como stevia, pero tienen otros edulcorantes adicionales, ¿sí? Entonces, yo personalmente a mis pacientes diabéticos, yo sí suelo recomendarles stevia, no hay problema. La que no se debe recomendar, de hecho, la Organización Mundial de la Salud también, digamos, rechaza el consumo de la stevia en hoja, porque justamente puede venir con algún tipo de impurezas y no se puede dosificar adecuadamente. Versus la que ya viene, usted puede dosificar 1 gota, 2 gotas o 3 gotas, dependiendo el gusto que usted quiera. En cuanto a eso mismo me iba, Mario. Digamos que tenemos una taza pequeña de las de té o una taza de más o menos de 240 ml, que es la taza de café que normalmente cuando hacemos las visitas pues nunca nos falta. Ahora, si yo soy diabético, ¿cuál sería la cantidad que yo debo utilizar? Ya, estos casi todos los edulcorantes tienen un poder endulzante mucho más alto que la sacarosa, es decir, que el azúcar que nosotros consumimos. Entonces, si yo antes le ponía 1 cucharada a mi bebida de azúcar, yo con cualquier tipo de edulcorante en gotas, yo puedo utilizar 1 a 2 gotas. Y en el caso de que estoy utilizando en sobre o en polvo, voy a utilizar básicamente 1/4 o 1 puntita de cuchara, ¿sí? Justamente por el poder edulcorante o endulzante que tienen estos otros azúcares que existen en el mercado. Muy bien. Tenemos muy buenas recomendaciones por parte de Mario y sobre todo son preguntas que en el día a día nuestra población nos realiza. Antes de irnos al corte, mi estimado Mario, coméntame. Loja es una ciudad en la cual el consumo total aquí todos los días es el arroz. Con el arroz restrinjo, ¿cuánto lo recomiendo? Lo suspendo totalmente en los pacientes diabéticos. Ya. Y no solo es aquí en Loja, es a nivel de todo el Ecuador. Lastimosamente, nuestra cultura ecuatoriana como tal en la elaboración de nuestros platos, siempre solemos cargar en carbohidratos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ponemos arroz, ponemos la yuquita un por si acaso y unos platanitos fritos y encima el pedacito de pollo. Entonces, solo ahí yo ya tengo 3 carbohidratos y esos 3 carbohidratos en mis pacientes diabéticos va a hacer que se suba el azúcar en su sangre o la glicemia, ¿sí? Entonces, en mis pacientes diabéticos, ¿puedo comer arroz? Sí, pero dependiendo, ojo, aquí sí voy a ser muy claro,
dependiendo el paciente. Si yo tengo un paciente que está completamente, digamos, su glicemia está en 300 o está en 400, no está bien controlado, yo suspendo arroz totalmente. Si mi paciente está bien controlado, él puede seguir comiendo arroz, pero la porción, en este caso, va a depender de que si está gordito, está flaco, es pequeñito, es alto. Entonces, en función a eso, digamos, si es que es un paciente pequeño y yo quiero hacerle bajar de peso, yo le reduzco la porción a una media taza. Si mi paciente está normopeso, es diabético normopeso o está cerca de su peso normal, sí le puedo hacer que coma hasta una taza. Entonces, todo depende de si mi paciente hace actividad física, no hace actividad física, si está gordito, no está gordito, está descompensado, está compensado. Entonces, ahí viene el manejo de las porciones que nosotros como nutricionistas hacemos. No repartimos las dietas a los pacientes como hojas volantes, ¿sí? Entonces, en eso sí hay que tener claro que nosotros como nutricionistas valoramos efectivamente al paciente y en función a si está controlado, le damos, digamos, una X cantidad de carbohidratos. Dentro de ellos, el arroz, las papas, las yucas, los camotes, inclusive mote. A veces mis pacientes diabéticos se sorprenden cuando yo les mando, por ejemplo, vaya y coma mote. Me queda viendo, dice, pero si me dijeron que yo en mi vida ya no puedo comer mote. Y llevándole el control adecuadamente, ese paciente puede seguir comiendo mote. Lógicamente le sumamos la actividad física, le sumamos un poco de ejercicio y le sumamos también el control que muchos de los médicos de aquí de la localidad lo hacen. Excelente. Muy bien, volvemos en contados minutos con nuestra entrevista con nuestro invitado Mario Eduardo Coronel. Estoy buscando un camino largo que me lleve hasta una luz intensa, que me haga conocerme tanto, que no pueda escaparme nunca. Estoy buscando la verdad oculta, una puerta hacia el amor eterno. Estoy buscando a mi ser antiguo, el laberinto de mis otras vidas. Estoy buscando una dulce sombra que me acompañe cuando el sol se esconda, un punto blanco en el firmamento que sea la casa de todos mis sueños. Estoy buscando la energía pura que me ilumine para dar ternura, dejar mi cuerpo tendido en el pasto, llevar mi alma donde está tu astro. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en este cuerpo, esta ceniza que se lleva el viento, para encontrarme contigo en el cielo. Con Dialoguemos de Salud, nuestro programa educativo, su programa educativo hecho para usted, nuestros amigos y seguidores, siempre buscando el beneficio de su salud. Nos acompaña Mario Eduardo Coronel, nutricionista, dietista, con el cual estamos abordando una temática muy importante, la nutrición y la alimentación adecuada o nutrición balanceada. Mi estimado Mario, habíamos hablado del arroz. Ahora, algo que también es costumbre aquí en nuestra ciudad y en nuestro país. Te comento que estuve yo fuera del país hace algún tiempo y estaba conversando en una tertulia muy bonita con amigos de otros países
Y ellos decían que en América Latina comemos muy mal, que a todo le ponemos sal. Está preparado el alimento, a todo le ponemos sal. Está preparado los líquidos, por ejemplo, ellos decían, y ya le están poniendo nuevamente el azúcar. Y dice, lo que ustedes más tienen es salero y azucarero. Y ellos decían, en nuestro país nosotros basta con el azúcar propiamente de los productos, porque ellos mezclan, basta con la sal de los productos y los alimentos, y toman agua. Nunca toman ni jugo ni esas cosas, agua. Entonces decía, por eso es que en América Latina y en países como los nuestros, pues las tasas de obesidad son altas. Y no nos olvidemos ahora que la nueva enfermedad del siglo, que es lo que nosotros decimos la diabeobesidad, en la cual todo paciente obeso pues termina siendo un paciente diabético. En cuanto a las carnes, mi estimado Mario, ¿cada cuánto una persona diabética puede consumir carnes? ¿Y cómo debe prepararlo? Porque normalmente uno les recomienda en consulta al vapor, en estofado y fraccionado en algunos días. Bueno, a ver, dentro de la alimentación de mi paciente diabético, yo debo aportar proteínas. Y las proteínas justamente encuentro en los lácteos, huevos y también en casi todas las variedades, digamos, en todas las variedades de carnes. Ahí nosotros tendríamos que hacer una pequeña diferenciación, por ejemplo, en las carnes rojas. En este caso, la carne de res, puede ser también la carne de chivo, puede ser la carne de borrego, justamente por su contenido de urea. Si mi paciente diabético también tiene problema renal, yo restrinjo carne de res. Y aquí juega un papel importantísimo lo que es las porciones. Entonces, hay tres formas, digamos, en las que yo puedo manejar mis porciones de forma muy sencilla y muy casera. La primera es a través de mi palma de la mano. Entonces, la porción normal es básicamente esto, ¿sí? Mi palma de mano, pero no la mía, de la persona que va a preparar. ¿Por qué razón? Porque siempre la manito del hombre es mucho más grande y lógicamente el contenido proteico nos vamos a ir pasando. De hecho, esta forma de educar al paciente con la mano se dio básicamente, con porciones de la mano, se dio básicamente a nivel de África, justamente en lo que era educación, justamente para pacientes diabéticos. Entonces, porción de carne, esta. ¿Ya? Porción de carbohidrato, esto. Arroz, o sea. Arroz, o papas, o yucas. Ya. Porción de ensalada, esto. Las dos abiertas. Las dos manitos abiertas. Y ahí viene una costumbre de toda la población del Ecuador. Cuando en consulta preguntamos, ¿usted come ensalada? Y los pacientes nos dicen, sí, yo como ensalada. ¿Qué tipo de ensalada come? Dicen, tomatito con cebolla. Y esa es la gran mayoría de ensalada que come nuestra población. Entonces, ese tipo de ensalada está bien, sí, en parte. Pero los tipos de ensaladas que deberían ser variadas. ¿A qué me refiero con variadas? Cosas crudas, cosas cocinadas. Y el resto de carnes, de preferencia carnes blancas, tenemos pescados, tenemos pollo, tenemos pavo. A los mariscos tenerles de amigos medios lejanos, es decir, que me vienen a visitar de vez en cuando comerme un camarón está bien, de vez en cuando, pero ahí vienen las formas de preparar. Entonces, si yo exagero en fritos, apanados, lógicamente me voy a descompensar, no solo como paciente diabético, sino como paciente normal, porque se me va a subir colesterol, triglicéridos, voy a subir de peso, y si tengo familiar diabético, la predisposición de tener yo también diabetes se incrementa. Entonces, las formas de preparar que normalmente se suele recomendar es estofados, a la plancha, al horno, puede ser a la brasa,
a la brasa, cuidando que no se nos queme, porque ahí también se generan algunas sustancias que pueden llegar a ser cancerígenas si exageramos el consumo de asados. Sudado, al vapor. Entonces, tenemos una infinidad de formas de preparar las carnes. Lastimosamente, lo más rico para todos nosotros es frito y apanado. ¿Por qué razón? Porque la grasa le da sabor a la comida. Entonces, ahí es cuando casi todos los pacientes, inclusive nosotros, que digamos, trabajamos en el ámbito de salud, también sí nos dejamos tentar por la parte de fritos de vez en cuando. O sea, nosotros entendemos que el colesterol, triglicéridos me va a subir, de pronto me cuido porque soy médico o porque soy nutricionista. Pero la población en general, cuando nosotros hacemos la encuesta nutricional, la gran mayoría de pacientes come de 4 a 5, inclusive a 7 veces en la semana fritos. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir la población? Sobrepeso, obesidad, igual enfermedades metabólicas. Así es. Entonces, yo tengo la enfermedad, tengo la diabetes. ¿Cuántas veces por semana o cómo puedo fraccionar por semana el consumo de las carnes? Ya, entonces, la proporción que normalmente yo suelo recomendar a mis pacientes, y no solo diabéticos, sino renales, que también manejo, por ejemplo, la carne de pollo, unas 3 a 4 veces por semana. Pescado, entre 1 a 2 veces por semana, siempre tratando de consumir pescados los pequeños, no los grandes, justamente por el contenido de mercurio que tiene. Carne de cerdo 1 vez por semana, carne de res 1 vez por semana, y ahí viene el consumo de otros tipos de proteínas, entre ellas el huevo, que de hecho es uno de los superalimentos y es uno de los mejores alimentos que podemos tener. De hecho, es muy completo en aminoácidos, es muy completo en proteínas. Entonces yo puedo consumir de pronto una tortilla, un revuelto dentro de mi almuerzo, ¿no? Y con eso descanso un poquito. Otra opción también es las legumbres o leguminosas, pero esto para pacientes diabéticos tendríamos que reducir también la porción, porque también tienen un aporte de carbohidratos. ¿Sí? Entonces ahí viene un poco el buscar el equilibrio entre las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. Muy bien, excelente. Mario, ahora tenemos que nuestra población también consume mucho los denominados jugos. Hablamos de los jugos que vamos a un supermercado o una tienda inclusive, y por la facilidad de comprar $1 tenemos jugo para todo el día. O inclusive de los jugos de frutas, pero que los hacen en base a la licuadora. ¿Tú qué opinas de esto, Mario? Ya, si soy paciente diabético, 0 jugos. ¿Por qué razón 0 jugos? Porque en primer lugar estoy rompiendo la fibra de la fruta. No es lo mismo comerme la manzanita que me aporta la fibra, que si bien me van a decir, sí, pero la fruta tiene azúcar. Sí, tiene azúcar, pero está ligada a la fibra y eso hace que no sea tan glicémico como tomarme un jugo. Segunda cosa, cuando yo tomo un jugo, hago más biodisponible el azúcar. Entonces, hay personas que me dicen en consulta, vea, yo estoy tomando jugo de naranja, es bien saludable. Sí, es saludable, pero para hacer ese juguito de naranja, si usted es diabético, ¿cuántas naranjas utilizó? Unas 5. Entonces sume el azúcar de 5 naranjas que están ahí en ese jugo. Aparte, rompió la fibra. Ya no le aporta la cantidad de fibra. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros como nutricionistas o personalmente, yo recomiendo a mis pacientes no tome jugos.
Y si vamos a consumir jugos, utilicemos las frutas de estas pequeñitas y asociémosle siempre con un lácteo y me hago un batido. Por ejemplo, utilizo una media taza de moras más la leche y ya me hago un batido. Y no es tanto biodisponible, digamos, no me va a subir tanto el azúcar como tomarme un jugo de naranja. Y peor aún si es que yo utilizo jugos de estos procesados o entre comillas naturales. ¿Por qué le pongo entre comillas? Porque la gran mayoría de jugos que encontramos en los supermercados tienen algunos productos o algunas sustancias que hacen que dure más. Entonces ya no es un jugo natural, es un jugo semiprocesado o procesado. El uso de pulpas, sí, también sí recomiendo, pero bajo las condiciones que hablábamos, ¿no? Y la porción en el caso de la pulpa sería más o menos unas 2 cucharadas si es que es únicamente para mí. Muy bien. Mi estimado Mario, cuando nosotros hablamos del consumo de líquidos en las personas, como tú dijiste, se restringe los jugos y vamos a ver ahora, inclusive hay productos muy bonitos que están con la manzanita ahí bien verdecita y todo, pero todos conocemos lo contrario que es de la constitución del mismo. En cuanto al agua, ¿cómo nos recomiendas cuánta cantidad de agua debemos consumir? Porque también yo veo que algunas personas tienden a consumir demasiada y hacen que trabaje demasiado en nuestros riñoncitos. Sí, a ver, el consumo de agua normal se podría decir que está entre 1,5 litros y 2 litros. Incluido más, o digamos, más lo que yo consumo en mis comidas, que tranquilamente puedo llegar a unos 3 litros. Entonces, el consumo diario de líquido o de agua va a depender mucho de si soy un paciente diabético normal, máximo entre 1,5 litros y 2 litros, porque justamente vamos a hacer que trabaje mucho más el riñón y puede llegar a una insuficiencia renal. Acordémonos que el 70% de pacientes diabéticos en algún momento van a llegar a esa insuficiencia renal. Entonces, lo que tenemos es que tratar de cuidar. Hay pacientes que me dicen, yo tomo agua mineral. Bueno, puede tomar agua mineral, pero le sugiero más bien tome agua con gas, que es muy diferente al agua mineral. Es la que comúnmente se le denomina la soda. Es un agua, digamos, destilada a la cual le pusieron el gas y esa puede consumirle lo que usted quiera. El agua mineral no tanto, justamente por la cantidad de minerales que tiene. Y ahí nos juega un poquito la industria, digamos, en el etiquetado. Basta que nos pongan la palabrita orgánico o nos pongan la palabrita natural y nosotros optamos por ese producto. Entonces ahí siempre viene la recomendación, leamos lo que estamos consumiendo. Claro. Mi estimado Mario, muy bonito este programa. Tú, en tu consulta diaria y nosotros igual, cuando estamos conversando con los pacientes, muchos nos dicen, doctor, créame que estoy haciendo esfuerzos, mire, ya no he consumido esto, la merienda hago lo siguiente, consumo la cantidad de agua que usted me ha dicho, puedo tener un día libre para mí, en la cual puedo consumir cualquier producto, como antes de mi enfermedad. ¿Tú qué opinas de eso? Ya, a ver, la diabetes es como un matrimonio, ¿sí? O como, sí, pongámosle como un matrimonio. Si, donde yo voy, mi esposa va a mi lado. Entonces, en este caso, si yo soy diabético y me invitan a la fiesta de la comadre, yo me voy con mi diabetes a la fiesta de mi comadre. No es que dejo la diabetes en la casa y ese día me olvidé de la diabetes y comí todo lo que pude y bebí todo lo que pude. Entonces hay que recordar que yo tengo ya una enfermedad y esa enfermedad es para toda la vida.
y esa enfermedad me puede causar molestias a nivel de mis pies, a nivel de mis riñones, a nivel de mis ojos, me pueden amputar una pierna, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones, ¿usted comería cualquier cosa? Ahí viene la pregunta a ustedes como pacientes diabéticos. ¿Usted querría que se le dañe su riñón? ¿Querría que le corten una pierna? Entonces ahí ya ponernos a pensar realmente que ese día libre no vale la pena. Claro. ¿Sí? Pero podemos escoger, digamos, un mismo alimento en diferente preparación. Dando gracias, la gastronomía es muy variada, las formas de preparar son muy variadas y muchas veces los pacientes piensan que cuando uno les manda a dieta, uno les va a mandar cosas que son difíciles de preparar, que son difíciles de cumplir, que son muy caras, cuando en realidad la dieta es muy asequible, es reordenar básicamente los malos hábitos, entonces es fácil, realmente es fácil. Mi estimado Mario, ¿qué recomendación tú nos darías en el momento de ir a hacer las compras? ¿Por qué lo digo? Porque en las visitas que uno hace a nuestras familias que nosotros cuidamos, dice doctor, le voy a brindar cafecito y un pancito porque no tenemos nada más. Y uno regresa a ver guineos por un lado, encuentra por acá frutitas, verduras, pero hemos llegado a ese nivel de que si no tenemos galletas, si no tenemos bollería, como tú decías, pues es como que no tuviéramos nada. ¿Qué recomendación tú nos das? A ver, entonces, antes de la compra, primera cosa, planifiquemos qué vamos a comer en la semana. Segunda cosa, una vez que planifiqué qué voy a comer en la semana, hago mi lista de compras. Y con mi lista de compras me voy a realizar las compras y no vengo trayendo cosas que no están en mi lista. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer que yo de a poquito me vaya reeducando en el manejo de mi enfermedad, en el manejo de las compras y en el saber comprar variado, el saber comer equilibrado y que mi dieta me cubra mis requerimientos. Entonces, ese es, digamos, uno de los grandes errores que cometemos casi toda la población. El irnos a comprar sin una lista de compras. Y lo primero que vemos, eso cogemos y cuando llegamos a la casa hemos tenido ese producto y, para la despensa y seguimos amontonando. Entonces, ese es uno de los graves errores. El incluir también hortalizas, frutas, verduras. De hecho, toda la población en general deberíamos comer 5 porciones de hortalizas, frutas, verduras en el día. ¿Cuántos de nosotros cumplimos con eso? Muy pocos. Claro. Mario, un último consejo para nuestra población acerca de la importancia de la alimentación y la nutrición en este grupo de pacientes, nuestros pacientes diabéticos. Bueno, primerito, el entender que estamos frente a una enfermedad a largo plazo que me va a acompañar toda la vida y que tengo que educarme en nutrición, tengo que buscar una asesoría en qué comer, tengo que hacer cambios en mi forma de comer y sobre todo viene el que nos dejemos guiar por profesionales. En este caso, confiar en los médicos, confiar en los nutricionistas, que lo que vamos a hacer es a guiarle y a que usted pueda manejarse adecuadamente con su patología, ¿sí? Olvidarnos de pedir consejos a la vecina, de pronto al amigo, olvidarnos de la frasecita también, de algo me tengo que morir, que lastimosamente la gran mayoría de personas o pacientes manejan siempre esta frase, ya, voy a comer de algo, me tengo que morir.
pero no sabemos las secuelas antes de morir. ¿Sí? Entonces, el aprender realmente, el educarme sobre mi enfermedad, eso me va a hacer que yo empiece a cuidarme, el realizar actividad física, ejercicio, porque el hecho de que usted sea diabético no quita que usted pueda hacer ejercicio, y sobre todo el educarse y tratar de manejarse frente a su enfermedad, no olvidarse de su enfermedad. Muy bien, hemos tenido un programa muy bonito, muy interactivo, en el cual hemos aprendido lo importante que es la nutrición y la alimentación saludable. Con nuestro querido Mario tenemos establecido un segundo programa en el cual ya vamos a darle a usted propiamente opciones. ¿Qué podemos? Si yo tengo diabetes, ¿qué puedo desayunar? Si yo tengo diabetes, ¿qué puedo almorzar y qué puedo merendar? El día de hoy quisimos abordar un poco más acerca de los conceptos y las cosas más importantes que a veces tenemos sueltas en cuanto a nutrición. Mi estimado Mario, queríamos entregarte la tacita de Dialoguemos de Salud para que recuerdes que estuviste aquí. Te vamos a atender en unos 15 días nuevamente. ¿Algún consejo final para nuestros amigos? Sí, justamente leyendo así rapidísimo los comentarios que ustedes han enviado, tengo aquí uno que dice: las comidas de dieta resultan bien costosas. No, en realidad no resultan costosas porque nosotros incluimos alimentos de índole orgánico. El comprar, digamos, una libra de habas versus las galletas que compro en el comisariato o el jugo que compro en el comisariato, el costo sí difiere muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene el consejo: edúquense con profesionales, pidan asesoría y más que todo, aprendamos a manejar la enfermedad. Eso sobre todo. Excelente, muchas gracias mi estimado Mario. Gracias a ustedes amigos y seguidores. Nos vemos el próximo jueves en un segmento más de Dialoguemos de Salud. No se olviden que la pandemia no ha terminado. Tenemos que cuidarnos todos y que les vaya de lo mejor. Un abrazo. Estoy buscando un camino largo que me lleve hasta una luz intensa, que me haga conocerme tanto, que no pueda escaparme nunca. Estoy buscando la verdad oculta, una puerta hacia el amor eterno. Estoy buscando a mi ser antiguo, el laberinto de mis otras vidas. Estoy buscando una dulce sombra que me acompañe cuando el sol se esconda, un punto blanco en el firmamento que sea la casa de todos mis sueños. Estoy buscando la energía pura que me ilumine para dar ternura, dejar mi cuerpo tendido en el pasto, llevar mi alma donde está tu astro. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo, desde ese que se lleva el viento, para encontrarme contigo en el cielo. Busco una huella en el pasado incierto, que sea la clave de todo este miedo.